Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer diálogo entre cardióloga y farmacéutica hospitalaria. Va a ser un turno de 3 webinars, donde la primera de los webinars que tenemos hoy versa sobre 2 especialistas compartiendo los resultados de salud en el paciente cardiovascular. Los dialogantes son la doctora Raquel Campuzano Ruiz, que es compañera cardióloga, coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en Madrid, y nuestra compañera Beatriz Calderón Hernán, que es farmacéutica del Hospital Universitario Sant Llàtzer, en Palma de Mallorca, y colaboradora del grupo RedFaster-SEF. Cuando empezamos a trabajar el tema de los diálogos, lo que primero nos planteamos es si necesitamos hacer una actividad conjunta, porque sobre el paciente cardíaco, que es un paciente que solo hemos planteado desde el paciente que viene con un infarto, el paciente con una insuficiencia cardíaca, pero el paciente cardíaco es uno de nuestros pacientes más demandantes en los hospitales y sobre los que menos actividad farmacéutica estamos realizando en la actualidad. Por eso nos planteamos realizar estos webinars y empezar sobre todo con el tema de si realmente hay que hacer una actividad conjunta entre nosotros. Cuando queráis, Raquel y Bea, comenzamos. Buenos días. Pues muchísimas gracias a Iciar y a Beatriz por darme la oportunidad de este diálogo con vosotras, porque la verdad es que ya habíamos tardado bastante, ¿no?, en tener un diálogo sobre el paciente cardiovascular, y la verdad que ha sido sentarnos a pensar en ello y encontrar un montón de puntos donde podemos conectarnos. Y la verdad es que yo os iba a resumir en unos minutos el proceso asistencial del paciente cardiovascular, que seguramente lo conocéis, pero para situarnos en qué momentos ya podemos empezar a conectarnos, ¿no? Ya sabéis que la mayoría de nuestros pacientes suelen ser debidos a cardiopatía isquémica, es decir, pues un infarto, una angina de pecho, y la verdad es que, como dice un compañero mío, el infarto ya ha perdido todo el glamour hoy en día, ¿no?, porque realmente el paciente está prácticamente ingresado 3 días y se va a casa con un montón de novedades, con un montón de medicaciones en el que seguro que vamos a poder todos participar. De hecho, fijaos que ya cuando nos preavisan de que un paciente está viniendo al hospital con un infarto de miocardio, muchas veces ya viene precargado de tratamiento antiagregante potente, que como sabéis, como mínimo lo vamos a mantener durante un año, que va a ser uno de los puntos probablemente que podamos trabajar, pero también empieza ya a venir precargado de estatinas de alta potencia, según el resultado de las últimas guías, que sabéis que cada vez son más exigentes en los niveles de colesterol. Como os decía, al paciente se le hace un cateterismo, cuanto antes mejor, si podemos en menos de 1 hora, y en general la mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente y tenemos 2 o 3 días de ingreso en la planta. Durante esos 2 o 3 días de ingreso en la planta se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, siempre proponemos que eso sea un punto vital de inflexión para cambiar el pronóstico del paciente. Como os decía, no solo se va a establecer el tratamiento antiagregante y cuánto tiempo, que el paciente ya sale de la sala de hemodinámica con la recomendación de qué 2 antiagregantes y cuánto tiempo debe mantenerlos, pero que es algo que también podemos compartir y chequear, sino que cada vez vamos a ser más agresivos en la terapia hipolipemiante. Y como anécdota os contaré que el otro día una de nuestras farmacéuticas en la prescripción electrónica ponía realmente con este fármaco se va a conseguir esta reducción del LDL. ¿Estás seguro que no quieres añadir algo más? O sea que eso también a mí me parece un punto de conexión o de chequeo común que puede ser tremendamente interesante de cara a conseguir los objetivos del LDL. Y también en la planta de cardiología, no solo antiagregante, no solo hipolipemiante, se va a empezar a hacer muchísimo trabajo de educación del paciente. Nosotros estamos trabajando ya con pacientes expertos que están teniendo unos resultados extraordinarios, porque el paciente experto que visita al paciente recién infartado ya empieza a comentarle todo el cambio de hábitos de vida, la importancia de la adherencia a la medicación, la importancia de hacer toda la medicación que se le recomiende, y también empezamos a hacer el tratamiento antitabaco. Esto es lo que se debería hacer como mínimo en esos 2 o 3 días. Hay compañeros míos que os dirán, es que en 2 o 3 días no da tiempo a nada, en 2 o 3 días da tiempo a mucho. Aún así, como os decía, el paciente se va a casa con un montón de nueva medicación, una persona que hasta ahora se consideraba sana, a lo mejor con sus factores de riesgo, y a veces nadie le ha explicado bien para qué sirve cada una de las medicaciones
medicaciones y por qué es tan importante que no se olviden los antiagregantes, por ejemplo, que no pasa tanto si se olvida un día la estatina, pero si se olvida un día el antiagregante, sí que es algo que puede tener mucha trascendencia. Y va a salir con una cita lo más precoz posible para la consulta y para rehabilitación cardíaca. Pero yo creo, Beatriz, que seguro que en el ingreso ya podemos empezar a tener un montón de conexiones, ¿no? Sí, bueno, yo también quiero agradecer la oportunidad de este diálogo, ¿no? con cardiólogos, porque efectivamente pienso que el paciente cardíaco con patología cardíaca pues lo tenemos un poco abandonado, a pesar de que es la primera causa de mortalidad, ¿no? En el mundo, y que además de que, como seguro saldrá en las conversaciones que tengamos, también es de los que más errores de medicación se cometen con ellos, ¿no? Y sin embargo no le prestamos mucha atención. Creo que hasta ahora, hasta la fecha, sí que hemos trabajado bastante con los cardiólogos y que seguimos trabajando pues durante el ingreso, ¿no? De un paciente que ingresa justamente por una patología cardíaca, ¿no? Un infarto, una aumentación de su insuficiencia cardíaca, que se tenga que hacer una PCI. En este punto creo que sí que los farmacéuticos nos hemos aproximado más a los cardiólogos y hemos trabajado un poquito más durante el ingreso, ¿no? Y hemos aportado más valor también, creo que desde la llegada de urgencias, con la conciliación de los tratamientos, tanto al ingreso como al alta. Además de todo lo que estaba señalando, que es verdad que creo que no en todos los servicios de cardiología se abarca en este momento, ¿no? De hacer esta educación tan global y no de solamente la situación aguda, ¿no? Y de dar toda esta información al paciente, contando con la ayuda de pacientes expertos, etcétera. También, por mi perspectiva desde urgencias, también creo que deberíamos, en el paciente ingresado, deberíamos de girar un poco el foco y no solamente centrarnos, en el paciente con patología cardíaca que ingresa a cargo de cardiología, sino no olvidarnos de todos aquellos pacientes con patología cardíaca que ingresan en otros servicios completamente diferentes, especialmente en los quirúrgicos, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones se suspenden totalmente todo su tratamiento para bloqueantes, antihipertensivos, sin a lo mejor terminar de valorar exactamente el procedimiento, y a lo mejor determinados procedimientos no requerirían de estas suspensiones bruscas de sus tratamientos, ¿no? Que finalmente puede originarles cualquier problema nuevo de salud, ¿no? Pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica por una enfermedad arterial periférica, a lo mejor no requieren que se les suspenda el beta bloqueante de manera brusca, y a lo mejor evitamos que ese paciente entre, si estaba beta bloqueado por una FA, a lo mejor evitamos que el paciente entre en FA y haya que cardiovertirle. Entonces yo creo que un punto también de trabajo sería no solamente centrarnos en el ingreso en la planta de cardiología o de hemodinámica, etcétera, del paciente cardiovascular, sino también ese tipo de pacientes cuando ingresarán en los hospitales. Y yo creo que de esta manera conseguiríamos reducir muchísimos errores de medicación y evitar muchísimos problemas de salud en estos pacientes, sobre todo durante el ingreso. Sí, de hecho, gran parte de nuestras interconsultas son por esos motivos, ¿no? Pacientes que probablemente, imaginaros que han ingresado por una pancreatitis, hay que ponerles bastante fluidoterapia y además se le ha reducido el diurético, por ejemplo. Bueno, pues al final se acaban inestabilizando cardiológicamente y estaría fenomenal esa supervisión, ¿no? Porque al final vosotros estáis en todos los sitios. Revisando la medicación, es verdad, eres un poco el chequeador de lo que está ocurriendo con el paciente, ¿no? Y es cierto que en algunos servicios quirúrgicos está la supervisión de medicina interna. Nosotros, por ejemplo, hemos incorporado al especialista en medicina interna para todos los pacientes que se van a operar o para pacientes que están complicados en los servicios quirúrgicos, pero no en todos los sitios ocurren y es muy frecuente lo que comentas, ¿no? Que se les quite el tratamiento antihipertensivo o el tratamiento oral y, claro, se descompensan cardiológicamente y puede conllevar mucho deterioro del paciente. O sea, que me parece aquí sí. Nosotros tenemos un caso, aquí por ejemplo hay un internista que lleva a los pacientes de trauma, pero lleva al paciente de trauma una vez que ya está ingresado o que es un paciente pero lo que es el preoperatorio en el que le indican al paciente de manera ambulatoria, usted esta medicación quítela o no, es decir, el paciente ya te llega al hospital,
habiendo interrumpido X medicamentos, no está tan supervisado. No digo que no se supervise, porque generalmente en el preoperatorio con anestesia se encargan de estas cosas, pero yo sí que me encuentro que hay muchas descompensaciones y muchos problemas a posteriori que finalmente el internista, el cardiólogo, tienen que terminar de intervenir, ¿no? Cuando a lo mejor si se hubiera reestructurado de otra manera, o si nos alertaran, oye, este paciente es una cirugía programada, y si no es programado, pues se ha caído y viene a quirófano. Pues a lo mejor creo que se podría revisar de otra manera y que creo que iría en el beneficio del paciente. Esto en lo que es en el ingreso como tal, ¿no? Eso es. Sí, entonces, o incluso eso. Por lo que parece, en el itinerario del paciente con cardíaco, cardiovascular, con patología cardiovascular de base, tendríamos que figurar los farmacéuticos a diferentes niveles, ¿no? En el ingreso, durante el desarrollo, al alta, en los seguimientos de los pacientes. El planteamiento de una consulta conjunta de cardiología con farmacia, ¿en qué momento consideraríais que sería más eficiente? Y también sobre qué grupo de pacientes, sobre qué subgrupo de pacientes consideráis que se verían más beneficiados. Sí, fíjate, comentábamos ya que al alta el paciente se encuentra con muchos medicamentos que a veces no siempre has tenido el tiempo de explicarle cómo los debe tomar, cómo es la importancia de cada uno. Yo creo que ahí ya debería arrancar probablemente una colaboración de una consulta cardiofarmacia. Incluso se podría hacer una formación desde farmacia al paciente, ¿no? De la adherencia a la medicación, de por qué es tan importante, porque, como os decía, una vez que se va de alta, el paciente debe verse ambulatoriamente como máximo en un mes aproximadamente. Y no en todos los sitios está ocurriendo, y mucho menos ahora en pandemia, que sabéis las dificultades que está habiendo, sobre todo en ciertas comunidades. Nosotros, por ejemplo, teníamos ya estipulada una analítica para ver al paciente y además verlo metabólicamente si ha alcanzado objetivos o no a las 4 o 6 semanas. Esto lo teníamos establecido con atención primaria. Ahora mismo esto es inviable absolutamente en la Comunidad de Madrid y lo hemos asumido en el hospital. El paciente viene a las 4 semanas a hacerse una analítica al hospital y dependiendo del tipo de paciente que sea, se le ve telefónicamente o se le ve presencialmente. Y un momento fundamental, ¿no? Para saber si el paciente ha tenido algún efecto secundario de la medicación, si ha suspendido alguna medicación. Nos hemos encontrado algún caso que dice que como ya he acabado la primera caja, no sabía que tenía que seguir con la medicación, que dices, madre mía, ¿no? Y que han venido con el stent trombosado. O sea, parece de película, pero es cierto que ocurre a veces, ¿no? Y debería incluirse ya en el programa de rehabilitación cardíaca, que es lo idóneo. Pero no es lo que ocurre en el 90% de hospitales de España. En el nuestro, afortunadamente, tenemos un programa de rehabilitación cardíaca en el que estamos salvados, por así decir, con respecto a la adherencia y tal, porque trabajamos mucho en eso, como veremos, pero en muchos otros hospitales al paciente se le ve con esa analítica a las 4 o 6 semanas y si todo está bien, a lo mejor ya pasa a atención primaria. O sea que a mí me parece que sería también fundamental que ahí estuvierais de forma de alguna presencia, ¿no? Coordinando. Yo creo, sí, totalmente. O sea, yo creo que de hecho es un poco lo que tenemos que apostar. Si queremos que los pacientes estén bien integrados en el sistema, tenemos todos que formar, o sea, los farmacéuticos también tenemos que formar parte del equipo multidisciplinar que les atiende para estar cerca de ellos. Y como hablábamos, el paciente con patología cardíaca es un paciente principalmente ambulatorio, porque realmente tienen momentos de agudizaciones puntuales que en 3 o 4 días vuelve a estar en su domicilio y se hacen consultas, ¿no? El seguimiento. Muchos de los medicamentos iniciales los va a prescribir el cardiólogo, que luego su seguimiento va a ser muchos de ellos por los médicos de atención primaria y a lo mejor el cardiólogo que lo ve no lo puede o no lo vuelve a revisar hasta el año. Entonces, yo creo que nosotros como farmacéuticos tenemos mucha experiencia de trabajar con otras especialidades a nivel de consultas, porque se crearon las unidades de pacientes externos de los servicios de farmacia de los hospitales en los que, bueno, mediante la dispensación de medicamentos vimos que podíamos aportar un valor importante extra a través de los programas de atención farmacéutica, pero es verdad que con cardiología no habíamos colaborado prácticamente nada a este nivel e incluso a lo mejor el primer pequeño contacto que hemos tenido ha sido desde que se comercializaron los IPCSK9, ¿no?
Entonces, yo creo que lo que nos han enseñado las unidades de pacientes externos, porque hemos trabajado con VIH, hepatitis, enfermedades inmunomediadas, oncohematología, es que sigue habiendo una descoordinación importante a nivel asistencial, especializada, primaria, comunitaria, y por las características del paciente de cardio, yo creo todavía más importante que esta consulta que fuera cardiofarmacéutica si existiera, pero fijaros lo que os digo, o sea, más allá incluso de que los medicamentos se dispensen en el servicio de farmacia del hospital, ¿no? Por lo que estábamos hablando. Es decir, son pacientes que generalmente conllevan un riesgo y una carga de tratamiento muy importante, que requieren de un programa continuo formativo, no de intervenciones puntuales, y esto requiere, pues eso, que forme parte de una consulta multidisciplinar. Creo que en este nivel los farmacéuticos también, pues poniendo por ejemplo el ejemplo del primer punto en común que hemos tenido de trabajo, ¿no? Que son los IPCKS9, el valor añadido que le podemos dar como farmacéuticos es nuestra experiencia y nuestro rol como expertos en evaluación y selección de medicamentos y la capacidad de hacer un análisis crítico de la evidencia. Con estos fármacos, obviamente, tenemos los IPTs, que ya nos dice el Ministerio a qué pacientes se lo tendremos que, ¿no? Estarían destinados, pacientes de alto riesgo cardiovascular, con cifras altas de LDL, con unas dietas bajas en grasas y, ¿no? Dosis toleradas, las máximas dosis que toleren de estatinas, etcétera. Pero yo creo que después tiene que haber un trabajo individual que se analizaran en el contexto de un comité en el que se valorase el riesgo global del paciente para indicar estos fármacos, ¿no? Entonces, creo que estas consultas monográficas servirían un poco también para determinar el trabajo conjunto con cardiólogos farmacéuticos, pues para establecer variables clínicas de inicio de tratamientos, de seguimiento, de monitorización, incluso de cómo parar los tratamientos, ¿no? Y creo que sería un punto importante, donde sí, podríamos partir un gran valor también. Sí, de hecho, lo comentábamos, ¿no? Cuando pensábamos en ideas para contar o transmitir a la audiencia, que además hay muchas diferencias entre los servicios de cardiología, los servicios de farmacia de toda España, ¿no? Que cuanto más se pudiera facilitar esta coordinación entre farmacia y cardiología, mejor. Yo en el caso mío, que ya sabéis que trabajo con una de vuestras grandes compañeras, con Montserrat Pérez, la verdad es que simplemente me supone enviar el mismo informe que acabo de generar en la consulta para que el paciente empiece con un inhibidor si cumple, por supuesto, los criterios del IPT, y ya la enfermería de farmacia se encarga de adiestrar al paciente y de decirme tal día tal paciente ha empezado con este fármaco, quédate tranquila. Pero también, aparte de esas facilidades, que sería lo deseable en muchos sitios, yo creo que debemos tener mucha coordinación para los casos que no son tan fáciles ni son tan claros, ¿no? Porque luego tenemos casos que no cumplen estrictamente el IPT, pero sin embargo que es gente joven, que está reingresando, que está teniendo un montón de eventos, pues que pudiéramos tener un consenso de, bueno, tal paciente no cumple estrictamente el IPT porque está en 90 de LDL, pero pensamos en el comité farmacardiológico que este paciente se beneficiaría de esto, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabéis que luego la vida está llena de grises, ¿no? Y a veces cuando encuentras estos pacientes te encuentras un poco desesperado. Nosotros, aparte de con los inhibidores, que es el ejemplo más claro de coordinación que hemos tenido ambulatoria, ahora mismo también hemos tenido pues mucha relación con farmacia con respecto a los anticoagulantes, a los NACOS. Ya sabéis que en plena pandemia muchos de los pacientes han hecho el switch de Sintron a NACOS, ¿no? Por las dificultades de controles de INR, y no siempre se ha actualizado en la prescripción electrónica el retirar el Sintron y el empezar con el NACO, porque esto hasta ahora lo hacía atención primaria y nuevamente, por lo menos en la Comunidad de Madrid, esto está siendo muy, muy difícil. Entonces, ahí han estado nuestras farmacias diciendo, oye, que tal paciente, aunque por supuesto no está recibiendo las dos cosas a la vez, todavía le consta en la prescripción única estos dos fármacos, ¿no? O sea, que yo creo que hay muchas cosas por hacer. Y la doble antiagregación también, ¿no? Cuando pasa el año, bueno, pues que no tenga que venir, por ejemplo, el paciente por aquí a preguntar, oye, doctora, ¿ya lo dejo o no lo dejo? Sino que
nos pudiéramos haber coordinado y que directamente se le quite al que se le tenga que quitar y al que no, que lo mantenga, ¿no? Claro, todo esto pasaría un poco por el trabajo que también podríamos hacer de hacer que todos los pacientes dispusieran de una historia farmacoterapéutica completa. Es decir, que se supiera lo que están tomando y que lo que han tomado y cómo les ha ido también y hasta cuándo tienen que durar los tratamientos, ¿no? Porque cuando comentabas de la doble integración, que además ahora es bastante controvertido con las últimas guías también, es verdad que yo creo que todo paciente, por ponerlo como ejemplo, debería de figurar, ¿no? Cuando el cardiólogo especifica que tiene que llevar una doble antiagregación, porque especificar exactamente una fecha fin del segundo antiagregante o una fecha de revisión en función del riesgo trombótico que considera y de su riesgo hemorrágico, de manera que si se tuviera que prolongar, ¿no? Quedara muy claro, porque sí que yo veo un montón de pacientes que me encuentro que llaman a urgencias y mis compañeros de primaria también me lo han comentado, en el que la doble antiagregación se queda colgada en los tiempos, ¿no? Y esto conlleva que luego viene el paciente con sangrados, etcétera. Entonces, pues eso, el control de la duración de los tratamientos, el hacer un seguimiento y una monitorización, el valorar realmente si están indicados o no los medicamentos, o sea, determinados tratamientos, como hablábamos de los IPCSK9, pero no basándonos únicamente en variables tipo, pues porque aquí a veces también compañeros dicen, es que ya tiene las cifras del LDL son de 101, así que ya está indicado, ¿no? Y yo creo que no tenemos que ir ahí, o sea, no hay que basarse en una variable subrogada que al final, quieras que no te va a explicar por completo los eventos cardiovasculares del paciente, ¿no? Y en una cifra aislada. O sea, vamos a valorar el riesgo global del paciente y vamos a entender por qué, porque justo, o sea, ahora revisando esto, yo miraba las guías y es verdad que cada vez las cifras del LDL son más bajas, pero es verdad que según en qué si intentas analizar la evidencia que sustenta esas cifras del LDL para prevención primaria de alto riesgo, prevención secundaria de moderado o bajo, es verdad que algunas cifras que se dan, la evidencia que hay es bastante lábil. Entonces, indicar un único tratamiento en base a una variable subrogada, pues yo creo que no, que tenemos un reto más allá, que es valorar el riesgo global del paciente y definir en esta consulta una serie de variables clínicas que nos sirvan dentro, claro, de los estándares de los IPTs, pero una serie de variables clínicas que nos sirvan para determinar a este paciente el ingreso de este tratamiento o de otros tipos, ¿no? Y ahí es verdad que los farmacéuticos sí que tenemos mucha experiencia en cuanto a evaluación y como expertos en evidencia ¿no? de la literatura. Y hacer el seguimiento de los pacientes también es muy importante, ¿no? Y evitar, pues eso, lo que yo llamo las prescripciones en cascada. ¿Vale? Porque el otro día, os lo comentaba el otro día a vosotras, pero os lo comento a los que nos estáis escuchando en el webinar, tuvimos un paciente en urgencias que vino por un exantema generalizado, fiebre y mialgias y al final se orientó como un Steven Johnson, ¿no? Que a mí es que me impresionó mucho este señor. Y era secundaria la toma de alopurinol. El alopurinol se lo había prescrito su cardiólogo, era un paciente que tenía una valvulopatía y una insuficiencia cardíaca crónica y había dado su revisión el mes anterior a su consulta de cardio y en la analítica de rutina pues le habían detectado un ácido úrico elevado y por esto el cardiólogo con buen criterio en ese momento le puso el alopurinol, ¿no? A lo cual el paciente reaccionó haciendo el Steven Johnson. Cuando yo fui a entrevistarlo, a hacerle la análisis farmacológica, el paciente me comentó que esto ya le había pasado. Tiempo anterior su médico de cabecera, que era el que hacía el seguimiento más riguroso del paciente, lo había detectado, le había puesto, o sea, había visto los niveles de ácido úrico altos y le había introducido el alopurinol y le había pasado lo mismo, ¿no? Entonces, en estas, seguramente si este paciente hubiera tenido una historia completa farmacológica en la que los farmacéuticos somos expertos en hacerlo y hubiera sabido el cardiólogo que ya había tomado ese alopurinol y cómo había sido su respuesta, no habría tomado esa decisión. Seguramente, o sea, estos niveles de ácido úrico seguro que eran porque por su insuficiencia cardíaca tomaba tratamiento diurético de manera crónica. Entonces, a lo mejor, ¿no? Que esto seguro que lo veréis vosotros también en la consulta de rehabilitación, pues haciendo una buena educación de dieta y a lo mejor habiéndole pedido una serie de analíticas, ¿no? Más periódicas, pues hubiéramos evitado
todo esto, ¿no? Entonces, por esto creo que podemos aportar un gran valor en que las historias farmacoterapéuticas sean totalmente completas y no solamente de lo que aparece en la RELE, que como acabas de señalar, ¿no? La receta electrónica muchas veces no están actualizadas. Yo, por mi experiencia, que concilio tratamientos a todos los preingresos que llegan a urgencias, en nuestro caso, más del 70, 80%, casi el 80% de las RELES no están actualizadas. Algunas cosas son más peligrosas, otras menos, ¿no? Pero la receta electrónica es una fuente muy importante de información, pero no están actualizadas, ¿no? Entonces, el disponer de una buena historia farmacoterapéutica pues es clave a la hora si queremos empezar o modificar tratamientos, ¿no? Y lo que comentabas de la adherencia, también veo muchas agudizaciones falsas de insuficiencia cardíaca que llegan a urgencias. Falsas porque es que el paciente no está tomando como tocan las medicaciones y lo que pasa es que como consecuencia de esa agudización llega al hospital y se le añade otro medicamento, ¿no? ¿Por qué ha progresado? Es que no ha progresado. Es que hay un paso previo que nos estamos saltando, que es ver si el paciente tomaba bien o no las cosas. Entonces, todo esto creo que en esta consulta, que es muchas cosas que ocurren de forma ambulatoria, podríamos trabajar. Sí, de hecho... Entonces, por lo que parece... Por lo que parece, sí que sería necesario crear un itinerario para el paciente cardiovascular donde estuvieran los farmacéuticos implicados, que participáramos desde un inicio. Yo creo también que el paciente cardiovascular raramente es solo cardiovascular, sino que es mucho más complejo, cada vez tiene más patología, más comorbilidades. Como comenta Bea, las herramientas con las que disponemos, que están muy bien, la receta electrónica, la historia de salud integrada, pero estos pacientes, su historia de salud es eterna. Cuando vas a mirar sus ingresos en el hospital, cuando han acudido a primaria, necesitaríamos cada año como una especie de resumen de todo lo que lleva ese paciente, de todo su background que tiene detrás, de todo su historial, ¿no? Yo he trabajado mucho con pacientes con insuficiencia cardíaca, he hecho consultas con los cardiólogos de pacientes de insuficiencia cardíaca que han llegado a trasplante. Entonces, son pacientes especialmente sensibles y es cierto que no nos han interesado tristemente en la farmacia hospitalaria porque son pacientes, entre comillas, baratos en cuanto a fármacos, no baratos en cuanto a ingresos, que son de los más demandantes, como sabemos, ¿no? Entonces, sí que sería muy importante por parte de nuestras dos sociedades, tanto de la Sociedad Española de Cardiología como de la SEF, como por supuesto de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardíaca. Bueno, yo creo que todos nosotros podríamos empezar a trabajar los itinerarios de forma similar a como se ha trabajado pues, los pacientes respiratorios de asma, los pacientes EPOC, ir viendo qué campos, sin duplicar el trabajo que ya se está haciendo, pero sí que campos vamos a conseguir que el paciente se beneficie. A mí una de las partes que más me interesa, por ejemplo, es el paciente experto. Ya has comentado, Raquel, que vosotros tenéis paciente experto. Yo creo que es uno de los grandes hándicaps que en los últimos años ha cambiado totalmente la forma de ver las patologías por parte de los pacientes y de los profesionales y que también es una de las cosas que deberíamos trabajar más, ¿no? Entonces, nos quedan 10 minutos aproximadamente. Es cierto que preguntas no, bueno, ha habido un par de preguntas, pero además de incidencias del tema de las conexiones. Lo digo porque si alguna de las personas que estáis en el foro queréis preguntar, por favor, en el campo de preguntas y dirigir a qué persona queréis realizar la pregunta para poderla hacer. Y bueno, siguiendo un poco con el nexo, podríamos hacer las consultas en el momento en que el paciente, que el interconsultor sea el propio cardiólogo, que el interconsultor sea el paciente. ¿Cómo consideráis que deberíamos los farmacéuticos empezar a responder a esta necesidad que parece ser que sí que podría existir? Sí, yo creo que la clave sería un poco ver qué pacientes captamos, ¿no? en estas consultas, cómo seleccionarlos. Entonces, a nivel general, si queréis os doy unas pinceladas generales y luego a lo mejor tú puedes concretar con tu experiencia, Raquel. Entonces, a nivel general, yo creo que podríamos seleccionarlos por sus propios procesos asistenciales, es decir, pues los que tengan insuficiencia cardíaca, ¿no? O hipertensión, de manera que es más fácil, a lo mejor, como es un equipo que se centra en una patología determinada que requiere una formación específica, pues más fácil coordinarse o medir una serie de objetivos según el tratamiento o la respuesta. O, en lugar de por patología, pues seleccionar una serie de factores de riesgo del propio paciente que haga que sea más iatrogénico. Pues centrarnos en pacientes frágiles, entendiendo como frágil no el que tenga solo más edad, sino pues por sus comorbilidades o por su situación de invalidez
o su situación de soledad o de pobreza, que sean pacientes que vayan a ser más vulnerables a la patología cardiovascular o que les va a costar más recuperarse de ella, ¿no? O pacientes que tengan pues más comorbilidades, o pacientes que pensemos, que no lo hemos comentado mucho, pero que creo que es muy importante, que vayan a ser poco adherentes o que vayan a tener dificultades en la adherencia, ¿no?, de los tratamientos, o elegir directamente por medicamentos, ¿no?, que me parecería lo más triste, pero también podría ser una manera, ¿no?, pues decir, pues los que sean de diagnóstico, ¿no?, pues todos que vayamos a considerar el uso de un IFPK9 o fármacos de difícil administración o de estrecho margen terapéutico, no sé, serían así como unas líneas generales que luego pues creo que es un trabajo ya interno de desarrollar cada uno a ver a quién, ¿no? A quién captamos, porque claro, el paciente cardiovascular es un montón. Sí, mira, recogiendo lo que llevamos hablando en los últimos minutos, como os decía, todo paciente debería al alta irse a rehabilitación cardíaca, porque son pacientes muy complejos en los que hay que educarlos muy bien y que cada uno se responsabilice lo máximo de su cuidado. Y eso lo intentamos y lo conseguimos bastante bien en el programa de rehabilitación. De hecho, hay estudios en Rochester en el que a los 3 años los pacientes infartados, más del 50% ha dejado alguna de las medicaciones. Lo único que cambia eso es el pasar por un programa de rehabilitación cardíaca. De forma que la adherencia después de un programa de rehabilitación cardíaca, pero no solo a los fármacos, sino también al ejercicio, a la dieta mediterránea, a los cambios, es más del 85%. O sea, fijaos que es interesante que todos los pacientes acudan a rehabilitación cardíaca, que es indicación anual. Desgraciadamente, ahora mismo están acudiendo el 80% no están pudiendo todavía acudir a un programa de rehabilitación cardíaca, que sería lo idóneo. Con lo cual, en muchos sitios vais a tener que hacer de lo que estamos haciendo en rehabilitación cardíaca. Pero aún así, yo cuando hablé con Monse hace 2 o 3 años, le dije que teníamos que coordinarnos incluso en el programa de rehabilitación cardíaca para todavía mantener esa adherencia, mejorar los pacientes expertos, y de hecho hemos tenido trabajos comunes de sus PIRS para saber y medir y potenciar. Entonces yo creo que precisamente o en esa primera consulta o bien en los programas de rehabilitación cardíaca es donde vamos a identificar a esos pacientes donde probablemente podéis ser más agresivas, ¿no? Que sería, sin duda, el paciente con insuficiencia cardíaca, porque el paciente con insuficiencia cardíaca es más grave, más frágil, el que más comorbilidades tiene, el que a lo mejor peor se entera de las cosas porque son más mayores, con alguna discapacidad ya, y el paciente con riesgo extremo. El paciente con riesgo extremo es aquel que va a tener reingresos, afectación panvascular, insuficiencia renal, diabetes. Yo creo que esos pacientes son prioritarios tanto para trabajar con ellos desde rehabilitación cardíaca como si desgraciadamente aún no tienes rehabilitación cardíaca, que vosotros pudierais ser los chequeadores y los tutores, ¿no?, del tratamiento de estos pacientes. Porque yo creo que ahí, como tú dices, se van a beneficiar muchísimo. El que un paciente sepa pues que si hace mucho calor tiene que bajar un poco el diurético, por ejemplo, porque ya está sudando. O al revés, ¿no?, que si está bebiendo más, a lo mejor, o que no debe beber más, ¿no? Todo eso se hace en las consultas de insuficiencia cardíaca, pero probablemente un refuerzo desde las consultas de farmacia, ¿no?, estaría estupendamente, ¿no? Y yo veo que a los cuidadores, no solo al paciente, que a veces no consigue, sino al que convive con él, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hay que darles información de los medicamentos, pero también implicarles en su plan de cuidados al paciente y a cuidadores. Y no solamente o sea, tienen que conocer los medicamentos que toman y la importancia de que los tomen, porque yo creo que muchos se olvidan, pierden el miedo inicial, ¿no? Y como es una medicación mucho más crónica, pues lo que comentabas, que te llegan pacientes con el stent restenosado porque no se han tomado el antiagregante. También ya me encuentro muchos pacientes que el beta bloqueante me marea un poquito, así que lo he suspendido de golpe, o el diurético no me deja salir con mi amiga a dar el paseo de la mañana, así que no me lo tomo, y también enseñarles qué cosas no tienen que hacer. Yo me encuentro muchos bloqueos en urgencias de pacientes en insuficiencia cardíaca que por una cefalea pues han empezado a tomar ibuprofenos.
Y la combinación de los dos les ha hecho una agudización de la función renal, les ha subido el potasio y han venido con un bloqueo AV, ¿no? Entonces, las consecuencias de una mala adherencia y de una no educación en toda su patología, pues eso conlleva reingresos, aumenta la mortalidad, o sea que no solamente es tómese bien la medicación o no, sino que las consecuencias clínicas y económicas que eso supone también es muy importante. Sí, claro. Mira, ahora tenemos varias preguntas. Bueno, comenta Luis Alonso que debe dedicarse al campo de primaria, debe ser farmacéutica de primaria, que sería muy importante que los farmacéuticos pudieran escribir también la historia farmacoterapéutica para poner los inputs de la actividad que han realizado, ¿no? Esto es cierto, claro, que no en todas las comunidades se puede, que no todos los farmacéuticos tenemos acceso a las historias de salud. Y si queremos ser miembros clínicos de la actividad que se realiza sobre el paciente, evidentemente creo que es necesario que nuestra actividad se pueda contabilizar e incluir. Pero bueno, esto es un campo que hay que ganar en cada una de las comunidades, supongo. Sí, yo creo que es importante porque de todo aquello que hagamos, sobre todo si estás midiendo adherencia, la adherencia debe haber un registro de la adherencia del paciente y debe estar en la historia, por ejemplo, ¿no? Por poner este caso en concreto, porque si no es como si no se contara. Entonces, ¿cómo puedes ver si tienes que añadir o cambiarle un tratamiento a un paciente si no sabes si previamente es bueno o mal adherente? Entonces, si hemos hecho un trabajo en el que ya lo hemos identificado, se debe de constar en la historia. Y si ese trabajo lo ha hecho el cardiólogo, no tiene que estudiar el cardiólogo, pero si lo ha hecho el farmacéutico, lo tendrá que estudiar el farmacéutico, ¿no? O sea, si no... Sí, sí, totalmente. Bueno, luego comenta Paloma Sempere que ya incluiría sobre todo también los pacientes que tras infarto, ICP con fibrilación auricular salen con NACO y clopidogrel 12 meses y que tras 12 meses habría que optimizar la dosis de los NACO, ¿no? Monoterapia, que suele haber bastantes errores en estos pacientes. Y yo estoy de acuerdo con ella. Estos pacientes son pacientes que son especialmente extremos y muchas veces, encima en la época COVID, como ha comentado Raquel, han tenido serios problemas para el seguimiento por parte de los médicos de cardio porque estaban también extralimitados, ¿no? En sus actividades, los pobres. Ha sido muy complicado. Yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Que no solamente es hacer ese seguimiento, sino o sea, no sé cómo lo ves, Raquel, pero si tú eres el que indicas ese tratamiento, poner la fecha prevista, a lo mejor luego lo tienes que, pero con qué idea lo estás poniendo, hasta cuándo y con qué riesgo trombótico estás considerando en ese paciente, porque a veces te encuentras que dices, este tratamiento lo suspendo porque ya ha pasado los 6 meses o el año, o no lo suspendo, pero claro, el clínico que se encuentra ante ese paciente no es el que lo valoró en el momento. Claro, entonces yo creo que también hay un ejercicio ahí, ¿no? De poner las cosas desde el inicio y de luego hacer un seguimiento, pues eso, para que y pacientes solamente agregados y con ACOTS son un montón, porque ¿quién no tiene una ECA que necesita una ICP? O sea, que te encuentras muchísimos casos. Probablemente el tercer punto fundamental no es solo el ingreso, sino al mes o los 2 meses del ingreso, sino al año, ¿no? Al año del ingreso, porque tú como cardiólogo has podido decir, tal paciente podría retirarse la doble antiagregación, pero imagínate que por lo que sea no se ha podido seguir bien a ese paciente y ese paciente está con síntomas. Y a lo mejor le quitas la doble antiagregación que tú habías previsto hacía un año cuando el paciente quedó fabuloso. O sea que probablemente un momento también de revisión fundamental pueda ser al año del alta, ¿no? Para revisar eso, los NACOS, la doble antiagregación, por supuesto los lípidos, o sea que lo haga el que pueda. Por supuesto lo deberíamos hacer nosotros como cardiólogos, pero si en cierto momento no se puede, y más como lo que estamos viviendo, pues que pudiera haber a lo mejor alguien que también supervisara eso, claro. que me parece. No, pero sería un punto, ¿no? Podría ser un punto de derivar a estos pacientes al año del alta de tal, pues que fueran revisados en esta consulta. Y ahí se valoran todas estas cosas de manera que luego el cardiólogo pueda tener una visión exacta del paciente. Sí, Carminda Martins comenta un poco este tema también, ¿no? Ella dice que el paciente cardiovascular muchas veces no es seguido desde el hospital, pero que igual en el ámbito de la farmacia de primaria pues sí que podrían incluirse los farmacéuticos de primaria en esta actividad. Yo creo que el itinerario es conjunto y en cada comunidad habrá que definir quién es la persona interlocutora en cada uno de los puntos. No hay mayor problema, pero bueno, que es un trabajo que podemos hacer y que yo creo que debemos hacer. Luego Pilar Ortega comenta, a propósito de lo que estabas comentando tú antes, Bea, y que también ha comentado Raquel,
con los nuevos IPTs, con el cambio de la financiación para que era hasta pacientes de LDL mayor de 100 y que ahora las dosis objetivas son menores de 70, sí se han cambiado los criterios a la hora de autorizar los tratamientos y si se intenta mantener solo para los que tienen CDLL mayor de 100. Bueno, yo creo que es un poco lo que has comentado tú, ¿no? Dentro de la medicina personalizada, no tanto el valor de corte como el valor del paciente más holístico, ¿no? Más completo, el riesgo de ese paciente en concreto. Pero no sé. Sí, por eso cada vez yo creo que debemos, vamos, siempre decimos la utopía de individualizar, pero es que más que nunca, ¿no? O sea, que realmente no es lo mismo un paciente con un LDL de 80 que tuviera su evento cardiovascular hace 10 años y esté estupendo, que un paciente con LDL de 80 pese a todo lo que hagas y que no pare de reingresar por eventos cardiovasculares. O sea, no tiene nada que ver el perfil de riesgo de uno y de otro, ¿no? O sea, que por eso creo que debemos estar en común y decidir en común cuál paciente se puede beneficiar más pese a los IPTs, ¿no? Sí, yo creo que la consulta no solamente tiene que ir dirigida a los pacientes, sino que también es un punto de encuentro con los distintos profesionales en el que desarrollemos, pues eso, protocolos, variables, clínicas que nos orienten a tomar decisiones antes de tener al paciente delante, ¿no? Y que de esa manera aseguremos pues que se cumplen las guías clínicas y evitemos, o sea, ¿no? Trabajamos todos en equipo. Entonces, sería un punto, ¿no?, de trabajo también. Bueno, chicas, ya son las 9 de la mañana, entonces sé que todos tenemos que ir a trabajar, no quiero demorar más tiempo. Lo único que sí que os quiero agradecer a todos los que habéis asistido y a las ponentes, evidentemente, a las dialogantes, que ha sido muy, muy interesante todos los planteamientos, todos los temas que hemos hablado en las 8 o 9 reuniones que hemos hecho previamente de trabajo. Y que creo que el siguiente webinar tiene que ser ya como una actividad que estemos iniciando de alguna de las actividades que estamos planteando ahora, ¿no? Entonces, os esperamos a todos para la siguiente webinar. Agradecer también el patrocinio de Ángel, la organización de nuestra sociedad, de la SED, para posibilitar este webinar a estas horas tan tempranas de la mañana. Y sin más, nada, daros un abrazo, un beso y que felices fiestas. Aprovechar para desearos unas felices y extrañas fiestas navideñas. Un abrazo a todos y, bueno, muchas gracias. Gracias, seguimos conectadas entonces. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.